¿Puedo ser buena persona sin creer en Dios? Sin necesidad de creer en Dios. Es decir, un ateo puede ser un buen ser humano, una buena persona, sin necesidad de creer en Dios. Esa es una pregunta y creo que una polémica en la cual nos hemos detenido poco a pensar. A veces la pregunta es muy conveniente para escaparnos de ciertas cuestiones, pero creo que vale la pena reflexionar sobre ella, sobre todo ahora en estos tiempos. Estoy grabando esto recién terminada la cuaresma. Entonces, pues bienvenidos a esta sesión número 25 del Seminario de Psicofilosofía Callejera, transmitiendo desde la gran Ciudad de México bajo la mirada protectora de nuestro santo patrono San Miguel Arcángel. De entrada, tiene muchísimas cuestiones esta pregunta, que más que pregunta suele correr por allí entre el mundo, suele circular a manera de afirmación. Es decir, no necesito creer en Dios ni tener a Dios en mi vida para ser buena persona. Bueno, hay varios detalles en esta cuestión, ¿no? En este tema, en esta polémica. Primero, ya que estamos hablando de Dios, sería prácticamente imposible eh, tratar de hacerlo estrictamente bajo la lógica humana, ¿no? Es decir, dejando fuera de toda consideración a Dios, a aquello que sabemos de Él, aquello poco mucho que podemos aprender de Él. Es decir, no es una discusión que estrictamente vaya en el orden humano, en la lógica de los seres humanos. O sea, puedes decir, puedo ser un buen ingeniero si no creo en Dios, o puedo ser un buen arquitecto, o puedo ser un buen tortero, un buen taquero, algo así, sin necesidad de creer en Dios. Bueno, creo que esa discusión, ese tema, sí lo podemos abordar bajo la estricta mirada, bajo el estricto criterio de la cuestión humana, que muy probablemente haya algo espiritual en esa cuestión. O sea, a lo mejor puede ser, ¿no? Que decir, un futbolista puede ser un gran futbolista por los dones, la gracia que le ha dado Dios. Está bien, pero aún así la discusión puede correr por cauces enteramente humanos. O sea, vamos a suponer, esos tacos al pastor, ¿no? Consideramos a fulanito, ¿no? Al cuñado, ¿no? Los tacos al pastor del cuñado. Consideramos buenos tacos, y luego entonces al cuñado lo podemos considerar un buen taquero. Bueno, sí, podemos tener esa discusión sin necesidad de recurrir a Dios. No faltará quien decir, bueno, pues insisto, ¿no? Dios lo dotó de estas habilidades y seguramente tiene razón, pero aún así la discusión puede, insisto, ir por un sendero en el que ni siquiera mencionemos a Dios. Por ejemplo, es más, podemos decir, a ver, podemos hacer una especie de consulta, de encuesta. ¿Te gustan los tacos del gordo, o los del cuñado, o los de lo que sea, ¿no? Y entonces, a mí me parece que es buen taquero porque sus tacos son buenos, son limpios, su carne es bastante fresca, jugosa, te despacha bien, las mejores salsas, tiene buenos precios, y entonces ya tenemos ciertos criterios básicos, fundamentales para tomar una decisión acerca si fulanito o perenganito es un buen taquero. Incluso los podemos confrontar y hacer un concurso municipal, estatal, nacional para sacar al mejor taquero del país. Eso lo podemos hacer. Pero aquella discusión de yo puedo ser una buena persona sin necesidad de Dios, ya estamos tocando ciertos terrenos en los cuales nuestra lógica no funciona. O sea, o es insuficiente para tratar de entender esto que vamos a entender. De entrada,
Yo les diría, ¿no? Así como uno de los puntos básicos, como uno de los, de los cimientos, de los pilares de esta discusión. A ojos de Dios, nadie es santo, ¿no? Incluso Jesucristo lo menciona, ¿no? El único santo es el Padre, ¿no? Es Dios, es el Señor. O sea, ni siquiera Jesucristo se consideraba santo. Nosotros, pobres mortales, pecadores, nosotros todos somos pecadores, todos, a ojos de Dios. Y aquel que se considera, que no se considera pecador, ya está de entrada cometiendo un pecado. ¿Por qué? Porque primero, quien decide si eres una buena persona, dejémoslo así, no eres tú, ni soy yo, mucho menos. Ojalá bueno fuera, ¿no? Ya habría deshecho de muchos. Pero no es el caso. O sea, quien decide quién es una buena persona, a lo mejor quien decide quién es una buena persona para mí. Ah, bueno, yo creo que tal persona lo considero un buen amigo por ABC. Ah, bueno, está bien. Pero otra vez estamos hablando de una cuestión ahí en este estricto sentido. Ahí se va la discusión por otro camino, es un camino de lo personal. O sea, yo considero a Raulito o a Miguelito o a Robertito buenos amigos, pero ese es otro rollo. Estamos hablando de buenas personas, buenos seres humanos, con o sin necesidad de Dios. Bueno, insisto, está el elemento de lo divino y de lo espiritual que por otro lado no se puede soslayar en una persona, ¿no? O sea, pero segundo, la discusión tiene que ver con Dios, pues, ¿no? Entonces, bajo nuestra lógica, no puede ser abordada. O sea, sería una contradicción. Entonces, ni se hagan los santos ni nada. O sea, primero, a ojos de Dios, todos somos pecadores. Si alguien cree que no lo es, ahí ya está cometiendo un pecado de vanidad, un pecado de soberbia, una falta de humildad, primero. Segundo, él no decide. O sea, yo no soy quien pueda decidir para determinar si tal o cual persona es una buena tal cosa, ¿no? Una buena persona. Yo no soy. Otra vez vamos a recordar pues este ejemplo, este caso, de la cuestión del pecado en torno al acto sexual. Como les he dicho en varias ocasiones, quítense de problemas, todas las relaciones sexuales son pecado, todas, ¿no? Las que haces con tu crush que contratas en la plataforma esa de Only tal fans, eso es pecado. La masturbación es pecado. Las únicas relaciones, los encuentros íntimos que no son pecado, los únicos son los que haces o sea, estando en matrimonio, con tu esposa o con tu esposo. Pero todo lo demás es pecado. O sea, y cuando estamos hablando de esposo, esposa, esposo, estamos hablando de un matrimonio bendecido por Dios. Sí, en una iglesia, ¿no? O sea, no en línea, ¿no? Ni en un tutorial en YouTube. No. O sea, entonces, y ya olvídense de las otras relaciones pues, más exóticas, ¿no? Que los que se meten con sus mascotas o los que se meten con personas de su propio sexo. Eso todo es pecado. Y no va a cambiar la ley porque el mundo cambie y se aleje de Dios. O sea, lo he platicado en otros capítulos de este podcast, de este seminario de psicofilosofía callejera. O sea, se piensa que la iglesia, que la ley de Dios, la palabra de Dios, tiene que cambiar de acuerdo a nuestros caprichos, a nuestras perversiones. O sea, la iglesia tiene que ser como lo dicta la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, ¿no? O la revista Proceso, o la Jornada, o el Partido Comunista. Pues, o sea, eso es básicamente ser imbécil, ¿no? Pues es que eso no es posible. O sea, ¿cómo va a ser? Primero, pues la ley de Dios no cambia. La ley de Dios es muy fácil, ¿no? O sea, no matarás, no robarás. Y el primero
El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primero, ¿no? Y pues yo no creo que la Facultad de Ciencias Políticas esté dispuesta a cumplir eso, ¿no? Entonces, o sea, quieren una iglesia a su capricho, o sea, a su ignorancia tremenda, porque ninguno de ellos conoce a Dios. No saben qué es eso, ¿no? Ni el señor sabelotodo, el que tiene su programa de Barranco, ¿no? El de Sacro Profano, es un tipo que sabe mucho de cuestiones, pero no sabe lo más importante. Desconoce, ignora. Bernardo Barranco, lo más importante, no conoce a Dios. En tanto que no conoce a Dios, en muchas ocasiones habla puras sandeces, ¿no? Entonces, vamos a hacer una iglesia para darles gusto a los que no saben de Dios, a los que no conocen a Dios, a los que no tienen fe en Dios, a los que no, pues no manches, ¿no? O sea, pues bueno, pues ponme ahí tu lista, ¿no? O sea, quieren una iglesia woke, diversa, ya sabemos, diversa para meternos todos con todos, ¿no? Sin importar absolutamente nada. O sea, quieren básicamente una iglesia inmoral, eso es lo que quieren. Que no niego que en ciertas ocasiones el Vaticano llega a hacerlo, ¿no? Pero esa es otra discusión que además he hablado de ella muy, muy profundamente. Entonces, no, acá es igual, ni se hagan, no se deshilachen las vestiduras, ¿no? Todas las relaciones íntimas son pecado, todas, excepto la que haces con tu esposo, esposa, en un matrimonio bendecido por Dios. Ya, punto. Que tú en tus reglas mundanas, estrictamente humanas, lo permitas, está bien, ¿no? ¿Cuál es, además de todo, nuestra postura? Nosotros como pecadores, igual acá, todos los seres humanos son pecadores, o sea, ni le hagan al cuento, ¿no? Desde mi tía, la que siempre está quejándose por el calor, ¿no? Hasta lo que sea, ¿no? Hay ahí algunos testimonios que incluso yo, por ejemplo, hablan de los niños, ¿no? Como seres puros, inocentes, no pecadores. Y sí, yo no niego que, bueno, pues será mejor, tendrá su alma más, más limpia, más, pues más pura, un chiquillo de 4, de 5, de 6, ¿no? Sobre todo ahora los que salieron de apóstoles el Viernes Santo, ¿no? Ahí, sí, seguramente, ¿no? Que un diputado, ¿no? De un diputado federal o un senador, ¿no? Tipo el masón Ricardo Monreal, ¿no? Los otros satanistas, sí, seguramente. Pero el niño también tiene grandes posibilidades de cometer pecados y nada impuro entra al cielo. Esa es la cuestión. Entonces hay que pasar a la tintorería llamada purgatorio. Entonces, todos somos pecadores. Todo esto, y aquel que diga que no lo es, bueno, ya está metiéndose en problemas, ¿no? Suena muy Ned Flanders si ustedes quieren, ¿no? Pero así es, desgraciadamente. Sin embargo, podemos llevar la discusión, siento yo, un poco más allá, ¿no? Ser audaces e ir un poquito más allá. Es decir, no se puede entender esto estrictamente bajo la lógica humana. Y además, proclamarse a uno mismo buena persona, ya de entrada, ¿no? Olvídate de Dios. Bueno, creo que eso lo deciden las otras personas, ¿no? O sea, de entrada. O sea, yo digo, es que yo soy chido, es que no, bueno, es que quien debe, así como ser, ¿cómo vamos a determinar que el paisa es un buen taquero? Pues por las opiniones de los demás. No, es que el paisa tiene buenos precios, sus tacos están bien sabrosos, su salsa, no juegues, lava bien el cilantro, no como casi todos los taqueros que lavan el cilantro en la cubeta de donde enjuagan los trapos, ¿no? Incluso hasta la jerga. No. O sea, ¿quién debe de determinar que el paisa o que el cuñado es un buen taquero? El público, el consumidor, ¿no? Ese es el que va,
Ese es el que tiene la última y la mejor palabra. ¿Cierto o no? Bueno, acá quién va a decidir si tal persona o cual persona puede ser una buena persona? Pues los demás, ¿no? O sea, autoproclamarse buena persona ya desde ahí es un despropósito, ¿no? Pero, sin embargo, podemos, insisto, ser un poco más atrevidos y llevar esta discusión. Bueno, en verdad, ¿puedo ser buena persona sin Dios? Porque ahí vamos a la otra. ¡Ay, es que los peores están en la iglesia! Y no se diga, si esa iglesia es una iglesia católica, pura lacra, puro hipócrita, puro mentiroso, que llevan a sus perros para dejarlos en las procesiones de la Virgen de Guadalupe, los llevan ahí a la basílica para abandonarlos. O sea, imagínense nada más qué estupidez, ¿no? ¿Quién va a llevar a su perro desde un pueblo de Guerrero a dejar al perro ahí? O sea, primero, ¿cómo te deshaces del perro, no? ¿Qué le dices al perro? A ver, Firulais, vete para allá en lo que yo jalo para... Pues si el perro no está estúpido, ¿no? Como los que hacen esas acusaciones. También puede ocurrir, por supuesto, que pues, el Firulais se unió a la procesión y ya llegando allá, pues ya se perdió. Eso, desde luego, sí que sí pasa, ¿no? Entonces, podemos ser, en verdad se puede ser buena persona sin Dios, porque insisto, no es que esos, los que están en la iglesia son peores. Miren, eso es el mito número 2, ¿no? O sea, el mito número 1 es yo puedo ser buena persona sin Dios. Más bien es arrogante, porque eso no lo dice así como si el paisa es buen taquero, no lo decide el paisa. O sea, que tú eres buena persona, no lo deberías de decidir tú. Eres arrogante, eres chocante y al rato agrego otras acusaciones, pero no. O sea, decir, no te corresponde a ti, primero. Y de que los peores están en la iglesia, miren, ese es un mito. Primero, los que están adentro también son pecadores, ciertamente, pero hay una gran diferencia con los que están afuera. Y los que están adentro en la iglesia es que se han dado cuenta que no pueden en verdad ser esas buenas personas que quieren sin la ayuda de Dios. Entonces, por lo menos ya llevan un punto a su favor. Pero insisto, ese mito de que los peores están en la iglesia, claro, vamos a la iglesia porque no somos santos, porque nos reconocemos en falta, porque reconocemos la necesidad de Dios, porque reconocemos que hemos pecado, porque reconocemos que hemos hecho daño y que ya no lo queremos seguir haciendo, o por lo menos hacerlo un poquito menos, ¿no? En cambio, el que no va no reconoce nada de eso, porque el que no va también es pecador y también ha hecho daño y también esto, pero no tiene, o sea, además de todo, es un huevón, ¿no? O sea, además de todo, es huevón, ¿no? Ya el ateo es peor todavía porque además de huevón, además es ciego, ignorante. Bueno, y ciego, ignorante de que no es capaz de ver que tenemos una parte espiritual, muy clara de una presencia, cuando hablo de lo espiritual, estrictamente estoy hablando de Dios, no de del taller de yoga o del Buda o de arreglarte los chakras, ¿no? O de subir a la pirámide. No. Hablo de Dios y de su contraparte y sus enemigos, los demonios, ¿no? Y reitero, solo hay 2 caminos. Ese es tu libre albedrío. Solo hay 2 caminos. Es o el camino de Dios, aceptar a Dios y arrepentirse y convertirse. ¿Arrepentirse de qué? De nuestros pecados, ciertamente. Y la otra parte, ¿cuál? Y el otro bando, pues el otro bando es el que sigue a Satanás. No existen los ateos y no me cansaré en decirlo, no existe. El que rechaza a Dios, el que rechaza a Jesucristo como hijo de Dios, automáticamente juega es afiliado
al bando de Satanás, automáticamente, ¿no? No le piden copia de su CURP, no le piden fotos, comprobante de domicilio, nada. El satánico luego te afilia a su club, así tal cual, ¿no? Sin decirle tú, ¿no? No le tienes que mandar ningún correo, ningún WhatsApp, él te afilia así inmediatamente, pásele por acá. Entonces, esta cuestión bastante mítica de que los buenos están fuera de las iglesias y los malos dentro, o sea, yo he hablado cantidad de veces, ahí pueden ir hacia la playlist de la situación de la iglesia, eso por supuesto, ¿no? De una cúpula pervertida, masona, comunista, desde hace, por lo menos desde las posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero ataques de la masonería, ataques del comunismo, claramente los de la masonería datan del siglo XIX, probablemente lo podamos ubicar antes, y claramente los del comunismo y los de toda clase de perversos y de pervertidos, pues ya en el siglo XX, ¿no? Pues eso lo ha hablado y cualquiera que dude de ello, pues váyase a los podcasts anteriores. Pero de que los buenos están dentro y los malos están fuera, eso es una patraña. Miren, para documentar su ignorancia, así como vemos en las noticias, en los medios masones, ¿no? En los medios del nuevo orden mundial, en los medios de George Soros, esos que hablan que cualquier cosa, es que eres conservador, es que eres ultraconservador, es que no quieres que pinten a Jesucristo encuerado con una erección, ¿no? Es que eres conservador, es que eres ultraconservador. O sea, no hay otro argumento, ¿no? Más que el calificativo fácil, el calificativo que descalifica a aquellos que piden mesura, que piden respeto, que piden tal, ¿no? O sea, así como no dejamos o como la gente se puede quejar, ¿no? La Secretaría de Incultura de la Ciudad de México que aprueba estas horrendas exposiciones, o sea, es decir, esas exposiciones donde pues realmente hay una mofa de la cuestión divina, de la cuestión, pues, miren, a mí eso, o sea, primero las autoridades, los funcionarios, los políticos no son los más inteligentes, ¿no? Los burócratas, o sea, es sinónimo de ignorancia. Y segundo, sí, yo entiendo que cala, yo entiendo que, o sea, todas esas tonterías que promueven, satánicas y demás, ellos son así. Pero así de que me moleste a mí, pues lo van a pagar algún día, ¿no? Y lo van a pagar, a todo santo le llega su fiestecita, ¿no? Entonces, nunca ven en las noticias que hubo una misa donde llegaron 100 personas y todo estuvo muy bien. El sacerdote brindó, nunca hay una noticia de eso. O sea, van a encontrar las cosas podridas y demás, pero en el día a día, ustedes pueden ir hoy, mañana, pasado mañana, pueden ir a una misa y verán cuál va a ser la experiencia. Y vean ahí a las personas. Y vayan seguido para que conozcan a las personas antes de abrir su bocota nomás a lo güey, ¿no? Yo he visto gente ahí, muchísima gente, la gran mayoría mujeres. O sea, insisto, el papel de las mujeres es tremendo, ¿no? O sea, como he dicho, ¿no? O sea, las revelaciones que hace Jesucristo, lo hace a las mujeres. ¿A qué mujeres? A esas mujeres le llaman místicas, santas, que dedican su vida a Dios. O sea, las mujeres no necesitan ser papas ni sacerdotisas. No necesitamos una obispa. Porque Dios, a través de la humildad, del esfuerzo, de la penitencia, de la oración, de todas esas mujeres, ¿no? Santa Faustina, Santa Teresa, Santa lo que ustedes quieran, ¿no? La historia de Santa Faustina Kowalska es es muy hermosa, ¿no? Se la recomiendo que la busquen. Hay varios videos en YouTube muy buenos. Entonces, sí, llegamos mucha gente pecadora a la iglesia, pero en la iglesia te encuentras gente en verdad, no digo santa, no viene al caso porque no es así. Miren, yo he visto gente, una vez me tocó en un retiro no vayan a creer, ¿no? No crean que nos fuimos a la espesura del bosque, ¿no?
convento franciscano, no, 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 no. Fue aquí cerca de casa. O he visto ciertas reuniones en ciertos que están haciendo cosas de oración y demás. Y de repente ya veo una de esas mujeres que estaba en la reunión, ya la veo acá vendiendo cosas para recaudar fondos. Sí, las iglesias, aunque les choque, pero las iglesias necesitan dinero para su manutención y para hacer obras de caridad. Porque déjenme decirles que no hay ningún pobre y ningún migrante que llegue a pedirles cosas afuera de la casa de un político o afuera de la sede del Partido Comunista. Regularmente la gente necesitada, y entre ellas los migrantes, muchísimos migrantes, llegan a pedir caridad a las iglesias. Ahí sí, a todas las iglesias, no importa, católicas, no católicas. O sea, que yo sepa, no llegan los migrantes y decir, bueno, vamos con los muchachos de filosofía, ¿no? Vamos con los comunistas. No, no pasa eso. O harán su colecta una vez y listo, ¿no? Ya después se ponen regresan a lo suyo. Pero las iglesias, las parroquias, las capillas, todo eso, tienen una actividad de caridad constante. Y entonces la gente que va, ¿no? Tiene que llevar sus cosas porque hay otra gente que necesita. Entonces yo he visto, o sea, una iglesia sin esas personas, la gran mayoría mujeres, no funciona. O sea, el padrecito no podría hacerlo todo, o los padrecitos. Usualmente hay más de un padrecito por iglesia. Entonces, esas personas, o sea, la gente abre su enorme y pecaminosa bocota nomás para decir tonterías. Vayan, o sea, en verdad, vayan, están abiertas. Vayan, entren a misa. Que buena falta les hace. Persígnense, digan un Padre Nuestro, escuchen la misa, reciban la misa y vean a la gente. Y después vuelvan a ir, así nada más como para una tarea de la escuela. Y después vuelvan a ir. Y después vuelvan a ir. Y después vuelvan a ir. Y ustedes me dicen, ¿cuántos actos malévolos vieron? ¿Cuántas violaciones vieron? O sea, después vienen y me cuentan, ¿cuánta gente hipócrita vieron? Bueno, si se ven un espejo, esa gente hipócrita, el primero va a ser ustedes. Pero en cuanto empieza uno a ir a la iglesia, entonces ahí hay un quiebre, un punto de inflexión, como dicen. O sea, un antes y un después. ¿Por qué? Por lo que ya mencioné hace rato. Porque el que empieza a ir a la iglesia se da cuenta que está en falta, que ya cometió muchos errores, que ya cometió muchos pecados, que necesita ser perdonado, que necesita la ayuda de Dios. Más allá de esa ayuda que le pedimos convenenciera y conveniente de cuando necesitamos algo. Simplemente volteamos a Dios cuando necesitamos algo. Por eso, insisto, una de las oraciones frecuentes, las más recurrentes, es la de la divina providencia, pidiéndole casa, vestido y sustento. Solo es el pedir, pero nada más. Toda la gente que dice, sí, yo estoy, no, Dios me bendice, Dios me quiere mucho, Sí, por supuesto, yo no tengo la menor duda. El gran problema es que no hay una sola persona que vaya a la iglesia, que no vaya a la iglesia, que en realidad quiera a Dios. No hay manera. Dios te quiere, sí, el problema es que tú no quieres a Dios. Dios te bendice, sí, el problema es que tú no eres recíproco en tu relación con Dios. No hay forma. Tú quieres que Dios vaya a tu casa, pero no quieres ir a la suya. Esa es la brutal realidad. Y ya que te crees tan buena persona, déjame decirte que no cumples, así como la facultad de filosofía, no cumples con el primer mandamiento. O sea, ya desde ahí estás fuera. Pelas, descalificado, fuera de combate. Sáquese de aquí, lárguese. No cumples con ese primer mandamiento.
Amarás a Dios sobre todas las cosas. No lo cumples. Luego entonces, ¿cómo se puede ser una buena persona? En esta discusión de lo metafísico, de lo divino, pero sigamos más adelante. Vayamos todavía más adelante. Seamos todavía más atrevidos en nuestra disertación, porque de eso se trata este seminario para los recién llegados. Se trata de reflexionar acerca de aquello que nos afecta en nuestra vida cotidiana, porque la parte espiritual no es una cuestión de ornato, no es una cuestión ahí como que, compré mi imán ahora que fui de viaje para el refrigerador y ahí lo pongo, no, la cuestión de la parte espiritual, de nuestra relación con Dios, tiene que ver, es parte de nosotros, no la puedes separar. O sea, así como tenemos una parte física, que por supuesto está unida a una cuestión psicológica, es decir, cuando te sientes mal, pues vas a andar haciendo, quizá no solo te sientas mal físicamente, sino que mentalmente, pues quizá muy probablemente no será tu mejor día si te acaban de sacar no sé, lo que sea que te hayan sacado, ¿no? El apéndice, ¿no? Pues, evidentemente, ¿no? No será tu día más feliz o el más agradable si no lo sé, ¿no? Si tienes, si te luxaste, hay lo que traes una lesión en la rodilla, un esguince en el tobillo, lo que sea, ¿no? Bueno, entonces la parte espiritual es parte íntima, no la puedes separar ni de la cultura, ni de la cuestión psicológica, ni de la cuestión física. Todas son uno mismo. Lo que pasa es que hoy en una sociedad secularizada, realmente la cuestión de lo divino, de lo espiritual, se ha quedado, han hecho un gran trabajo los grandes caballeros masones, ¿no? Estos que están tan preocupados por la libertad, por la justicia, por la tecnología, por la ciencia, ¿no? Según ellos, ¿no? Esos caballeros honorables que se reúnen a hablar del mundo, de cómo hacer un mundo mejor, mientras se toman un martini. Bueno, en realidad su labor es dejar fuera la cuestión espiritual, diluir nuestra idea de Dios. Te dicen, como en Alcohólicos Anónimos, es la misma cuestión. De hecho, Alcohólicos Anónimos, si ven su logotipo, es una organización masona. Y te dicen, y de hecho, ese veneno ya ha llegado a los seminarios. Te dicen, tú tienes que creer en un ser supremo, ¿no? O sea, eso es lo que te dicen, en un ser superior, en un Dios. Eso es bueno, pues hasta ahí más o menos, ¿no? En el que tú quieras. O sea, pero es decir, aceptar nuestra condición finita, humilde de seres humanos, implica aceptar un ser supremo, el que tú quieras. O sea, ya de ahí esa esa es la cuestión. O sea, no, por eso esta cuestión, esta rebatinga de que se piensa que Dios solo hay uno. Sí, claro que sí. El problema es que hay muchas religiones falsas con dioses falsos como el Islam que te llevan hacia otro lado. O sea, ¿cuál es el punto aquí? ¿Cómo saben que están en la religión, en la doctrina adecuada? Bueno, porque ese Dios tiene un hijo que se llama Jesús, Jesucristo, y muere en un Viernes Santo y resucita hoy, un domingo de resurrección. Y ese Jesucristo, Jesús, para los cuates, es también Dios, Dios Hijo, y tiene una madre que se llama María, la Virgen María. Si hay esos tres elementos, o dos, es que están en el lugar adecuado, están en el lugar indicado. Pero entonces cuando te dicen, bueno, sí, un Dios, no, el que sea, todos son iguales, ¿no? Así como dice el Papa Francisco, ¿no? Todas las religiones son iguales, llevan al mismo lugar, así como todos los caminos conducen a Roma, todas las religiones es lo mismo. No, no es cierto, no es cierto, ¿no? Te equivocas, Francisco, no es cierto, ¿no? Entonces, en ese diluir
Ya, bueno, que lo han hecho muy hábilmente durante los últimos 150 años. Entonces ha quedado esta parte espiritual fuera de nuestras vidas. Tan es así, pongo ese ejemplo, ¿no? El ejemplo que les contaba de la película de Tom Hanks, que es realmente una película filmada el siglo pasado, en donde sufre toda clase de percances, de accidentes, de peligros, de peripecias, y aún así en toda la película jamás menciona, hace una siquiera una ligera mención a Dios, ¿no? Ni siquiera, ay, Diosito, no, ayúdame, nada, nada, absolutamente. Esa es la parte, una labor de secularización, pero no puede existir la nada. O sea, existe algo. Entonces, si tú echas a Dios de tu vida, entonces automáticamente quien lo ocupa, si ustedes quieren de una forma parcial, pues es el maligno, ¿no? Entonces, aún así, en esta sociedad que se ha encargado de limpiar todo aquello que tenga que ver con Dios, sigue estando ahí como una parte importante de nosotros. Pues, bueno, regresemos acá. ¿Qué implica eso, muchachos? Pues implica que hay algo después de la muerte, que la vida simplemente es una especie de don dada a nosotros, una bendición para poder regresar al Padre, para poder ir hacia Él. Ese es el punto. En el camino podemos ser felices, en el camino podemos estar contentos, en el camino podemos pararnos por un helado, en el camino podemos hacer esto, pero el objetivo de la vida no es ganar un Oscar ni ganar un Super Bowl, que claro que puedes luchar por eso y pelear por eso, claro que sí, y debes hacerlo, pero ese no es el objetivo de la vida. El objetivo de la vida primordial, único, es regresar hacia Dios. No pasártela chido, que lo puedes tratar de hacer, no tratar de ser feliz, que también tienes derecho a buscar esa felicidad. Pero si crees que tratar de disfrutar, tratar de divertirte, tratar de esto, es el objetivo estás completamente equivocado. ¿Y cuándo te vas a dar cuenta? Al morir. El morir es exactamente el nacer. El nacer cuando abres los ojos y entonces ves la realidad de todo esto. Aquello que antes era misterio, aquello que de lo que todos solo sabíamos un poquito y que por eso era un acto de fe. Aquello que negué yo todo el tiempo, eso no existe, no existe, no existe. En mi ceguera, en mi ignorancia, en mi vanidad y en mi orgullo, porque como yo voy a aceptar, después de todas las tonterías que dije toda mi vida, cómo yo voy a aceptar que sí en verdad existe un Dios, que existe la Virgen María, que existen ángeles, que existe un cielo, que voy a pagar por mis pecados y que si no me arrepiento y no acepto a Dios, entonces órale a la goma, ¿no? Y váyase a tratar con el satánico. Entonces, cuando morimos, nos damos cuenta de eso y nos damos cuenta que otros han sido condenados, tal vez sin pecar más que nosotros, pero fueron igual de tontos, de ciegos, creyéndose buenas personas, cuando lo único que eran vanidosos, orgullosos, ignorantes, ciegos. Y los que sí creyeron, ¿no? O sea, los que sí creyeron simplemente eran huevones, eran comodinos y creyeron en un Dios y en una religión a su capricho. ¿Cuántas veces? Lo he platicado muchas veces. No, es que yo tengo una relación con Dios. O sea, Dios es chido, Dios me ama, Dios me quiere, Dios... Sí, Dios no me quiere más que a ti, ciertamente. Eso es cierto. No te quiere menos a ti que a mí. Eso es cierto. El problema es que tú no cumples con el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Al contrario, antes está todo, absolutamente todo. Tus reuniones de los viernes con tus amigos, las borrachas o los borrachos y las borrachas. O sea, sí, está todo. Tu viaje del fin de semana a Catemaco, a los Rápidos en Veracruz, a la Huasteca, todo. O lo que decía, ¿no? Bueno, pues es que ya viene la liguilla del fútbol mexicano y después empieza la NFL y después vienen los playoffs y después del Super Bowl. No. Bueno, pues en la mañana, ¿no? O sea, Dios está en todo lugar, me ama,
en todo momento, en todo lugar me amas. Bueno, pues sí, el problema es que tú no es una relación de reciprocidad. ¿Cómo lo sabes? Porque no cumples con el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está por encima de cualquier cosa. Absolutamente. No importa si llegó el Cruz Azul a la final o si llegaron las Chivas, cosa que, bueno, eso ya estamos hablando de un gran milagro, ¿no? O si llegaron los Tigres, ¿no? Para los que me vean de Monterrey, o si llegó el Pachuca, o si llegó el poderoso, las poderosas Águilas de la... No importa. Primero, o si voy a salir con la chica más guapa del salón, no. Antes que todas las cosas, ¿no? Está Dios. Entonces, ¿cuándo verás todo eso? ¿Cuándo veremos todo eso? ¿Cuándo nuestros ojos se caerá la venda de nuestros ojos? A la muerte, al morir. Puede ser desde ahorita, pero para eso tienes que hacer méritos, tienes que ir a la iglesia. Para ver eso que hoy, aunque hayas ido a tu escuelita de monjas, pero que no conoces nada, no sabes nada, ¿cómo puedes hacerle? Sí, ve y empieza a rezar esto y empieza a rezar el otro y empieza la novena de la misericordia y la coronilla de San Juditas y de Santa no sé qué cosa. Hay 50,000. Y conforme y ve a confesarte y ve a hacer esto y ve a hacer otro. Cuando acabes con todo, cuando vayas haciendo toda esta chamba, entonces ese Dios oculto que dice en la Biblia y que, del que menciona Santo Tomás, ese Dios oculto va a empezar a hacerse el aparecido en tu vida. Y entonces lo vas a poder ver en esos lugares en donde antes no lo veías. Pero si no haces esa chamba por huevón, por ignorante, por soberbio, por orgulloso, ¿no? Y por estúpido, que crees que los malos están en la iglesia, mito número 548, que los malos estamos en la iglesia y que los chidos estaban, la peor estupidez. ¿Cuándo vas a descubrir eso? ¿Cuándo vas a descubrir que lo que digo es cierto? O vamos, al morir. Y al morir, lo primero, excepto los orgullosos, pero al morir va a ser, Dios mío, qué estúpido he sido. Yo que me creía buena persona, yo que me creía el más chido de la cuadra, yo que me creía el inteligente, yo que creía que los tontos estaban en la iglesia, yo que creía que lo que le pongan estaban en la iglesia. Yo que creía que sí, en efecto, que yo podía imponer condiciones en mi relación con Dios. O sea, en serio, ¿se puede ser tan estúpido? Sí, sí se puede. Bueno, olviden la respuesta. Pero no me quiten el gusto de decir esto. ¿Se puede ser tan idiota? Pensar que yo puedo imponer las condiciones, las normativas, el reglamento en mi relación con Dios. Y además de todo, ir cuando yo quiera con el santero y con la que lee las cartas, irme a revolcar con la esposa de mi cuate o con el esposo de mi compañera de trabajo, o hacer esto, o defraudar a un amigo, o tal y tal cosa, y todos esos defectos, bueno, y todos esos pecados, que hasta estarnos queje y queje del clima, o quejando de todo, y este pecado y el otro, ¿no? O de intercambiar porno en el WhatsApp, o esto, o el otro, o aquello. Y entonces en ese momento, vamos a ver, en ese momento a nuestra muerte, vamos a ver lo estúpido que fuimos, lo ciego que fuimos, lo orgulloso, lo soberbio y además lo pecadores que fuimos. Y veremos que no somos mejores que los que van a la iglesia. Porque, insisto, los que van a la iglesia por lo menos se han dado cuenta que necesitan ese perdón, ese arrepentimiento. El que reza un Padre Nuestro en la iglesia, el que va y se confiesa, reconoce que ha pecado.
automáticamente, ¿no? Tal cual. El que lo hace desde la comodidad de su hogar, está bien, ¿no? Está bien, pero de plano el que no lo hace, pues está mucho peor, ¿no? Pero en ese momento, nos vamos, en ese momento culminante, en ese momento cumbre, nos vamos a dar cuenta de nuestra ceguera. Que nos dijeron que el demonio sí existía. Ahora, en esta Semana Santa, donde estoy grabando esto al final de la Semana Santa, vino de visita, ¿no?, un tío que se fue a vivir a Monterrey, él es médico, con su hermosa familia, y nos contó, ¿no? Es decir, sí, en efecto, a él le tocó atender pacientes que estaban poseídos por el demonio, ¿no? O sea, tú viste eso, tú viste que sí existía lo otro, tú viste que existía aquello, y te hiciste tonto, te hiciste el ciego y acomodaste todo, no a como dice la Biblia, no como dice la palabra de Dios, no, ni siquiera pidiéndole, Señor, dame luz, dame verdad, ilumina mi camino. No, tú hiciste tus propias normas, un Dios hecho a tu medida. ¿Qué clase de soquete puede pensar que su relación de Dios se puede regir con mis propias normas, con mis propias condiciones, con mis propias leyes? Y entonces nos vamos a dar cuenta que no es posible ser una buena persona sin Dios, que además de todo, seguramente nosotros mismos llevamos hacia el precipicio a otras personas, por ejemplo a nuestros hijos que les dijimos Dios no existe. Se puede ser una buena persona sin Dios. Mírenme a mí, ¿no? Vean qué guapo soy, qué agradable, como si fuera yo argentino, ¿no? Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta que ni éramos tan buenas personas, que nuestra lista nuestra cola de pecados, ¿no? Como ya lo dice Jesucristo, ¿no? ¿No? De ver la paja en el ojo ajeno cuando tú traes, yo, él, nosotros, todos ustedes, una viga en el ojo. Así. Pero además fuimos ciegos, fuimos ignorantes, llevamos a otros a la condenación. Y entonces nos vamos a dar cuenta que no es posible poder ser buena persona sin Dios. El Dios que nos hizo, que nos creó, que nos formó y que nos dio el don, el don, la gracia, la bendición de la vida, ¿ustedes creen que iba a ser, o sea, es hasta de risa, ¿ustedes creen que Dios iba a crear a un ser que puede ser todo eso que queremos ser sin necesidad de Él? En verdad, están insultando su inteligencia. No se puede. No hay manera de ser buena persona sin Dios. ¿Cuándo lo van a descubrir? Al morir. No. Fui un tonto, un vanidoso, un ciego, un ignorante. Y además de todo, conduje a otros, jugué para el maligno, en mi soberbia, en mi orgullo, en mi ignorancia, en mi ceguera, en mi petulancia de que yo era una buena persona. Y no me acordé lo que hice el verano pasado, y no me acordé de esto, y no me acordé de lo otro, y no me acuerdo de lo que estoy haciendo ahora. Ese es, esa es la gran... O sea, esas grandes personas que creen en ese mito de que los peores estamos en la iglesia, esas grandes personas que creen en el mito que todo es razón, una razón bastante limitada, esas grandes personas que creen que todo se puede hacer a su capricho, a su voluntad, a su ceguera, pues se van a dar cuenta que ni son buenos, ni eran tan inteligentes, ni eran tan listos, y simplemente fueron
los más estúpidos, los más soberbios, los más pecadores, ¿no? Que ni siquiera se atrevieron a decir, perdón, Señor, ¿no? Que ni siquiera tuvieron la poquita humildad. ¿Yo por qué me voy a confesar con ese sacerdote que es peor que yo? Usted no le haga al cuento, usted vaya y confiésese, póngase de rodillas y diga, Señor, perdóname, hice esto. Y que el mundo ruede. Entonces, ya llegando al final de esta sesión 25 del Seminario de Psicofilosofía Callejera, he tratado de hacer una reflexión, plantear ciertos argumentos, o sea, que de esta cuestión, que no, o sea, cuando tú estás, volviendo al principio y a manera de resumen, es decir, no puedes tú, si tú involucras lo divino, lo espiritual, o sea, no serás tú, no seré yo, no seremos nosotros los que decidan si eres una buena persona. Eso lo deciden allá arriba, el Altísimo, primero. Segundo, ni te le hagas, todos somos pecadores, o sea, para empezar, ¿no? Pero, insisto, y juzgarte no te corresponde a ti ni a mí. Insisto con eso que lo he dicho, lo he reiterado. O sea, ¿cuál debe de ser tu actitud con tu conducta, tu comportamiento hacia el pecador? Lavarle los pies, regalarle tu túnica, hacerle una torta de bacalao. Ese es o bueno, lo que haya, ¿no? Huevito con salchicha, no importa. Esa es, yo, no somos nada. Estamos tratando aquí de entender. No somos nadie para juzgar ni al que hace esto, ni al que hace el otro, ni al que hace... digo, a menos que cometan un delito del orden penal, civil, lo que sea, ¿no? Que involucre las leyes. Pero más allá, nada. O sea, eso no nos corresponde a nosotros, ¿no? Por mucho que vayas a la iglesia y por mucho que te sientes hasta adelante y por mucho que des una limosna jugosa. Del otro lado, ¿no? Tampoco es que nosotros podamos decir eso. Pero entonces, esta cuestión, desde la lógica humana, no se puede responder. Solo se puede responder atendiendo, en la medida de lo posible, la lógica de Dios, la palabra de Dios. No serás tú quien decide si eres buena persona. Segundo, todos somos pecadores. Tercero, quien lo decide es Dios. Cuarto, en el momento culminante, cumbre de nuestra vida, es decir, en nuestra muerte, más bien nos vamos a dar cuenta de nuestra ceguera, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de lo manchado que está nuestra alma por tanto pecado y por tan poco arrepentimiento y por tan poca penitencia. Entonces, y además de todo, pues de premio a ti que eres buena persona sin necesidad de creer en Dios, la condena eterna. Pero claro, la misericordia de Dios, de Jesucristo, es infinita y entonces te puede hacer un paro a cambio, siempre y cuando te arrepientas a tiempo. Bueno, hemos llegado hasta el final de este capítulo, episodio, sesión 25 del Seminario de Psicofilosofía Callejera, transmitiendo desde la gran Ciudad de México. Soy Francisco Ciprián. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Hasta la vista.